Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a este acto del Instituto Elcano. Y antes de empezar, por supuesto, quisiera agradecer a la Asociación Madrileña de la Prensa por acogernos una vez más en esta sala que comentaba hace un momento, me gusta especialmente, debe ser por lo de los libros, ¿no? Yo creo que llegará un momento en que busquemos espacios donde hay libros, aunque nadie los lea, simplemente por una cuestión de nostalgia. Pero, en fin, es una alegría estar aquí hoy, esta mañana, una vez más. Y muchísimas gracias, por supuesto, a todos ustedes por acompañarnos. Hoy lo que pretendemos, como saben, es presentarles un informe que espero hayan podido ver en la entrada, que es en realidad el primer fruto de un proyecto muy ambicioso que viene desarrollando el Real Instituto Elcano en colaboración con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Este es en realidad el primer resultado tangible de un proyecto, como digo, muy ambicioso, cuyo título completo es Entrevistas semiestructuradas en profundidad con internos en centros penitenciarios españoles que hayan sido condenados por delitos relacionados con el terrorismo yihadista entre el año 2012 y el año 2019. Más concretamente, el estudio que hoy presentamos se realizó entre el año 20 y el año 21 y forma parte, por supuesto, de un trabajo ya muy consolidado que vienen desarrollando en Elcano el grupo que creó en su día Fernando Reinares. Una alegría verte, Fernando, y verte también, además. Carola García Calvo y el autor del trabajo que hoy presentamos, que es Álvaro Vicente. Carola y Álvaro, por supuesto, tomarán la palabra a continuación. Carola en primer lugar, pero quería, antes de cedérsela, dar las gracias también a Isabel Bazaga. Muchas gracias, Isabel. Isabel es una vieja amiga de la época del Instituto Ortega y Gasset y en la actualidad es codirectora del Máster en Gestión de la Seguridad, Crisis y Emergencias de la Rey Juan Carlos y una colaboradora del Elcano desde hace muchos años, como decía. Y quiero agradecer muy especialmente también la presencia de José Luis Castro. Muchas gracias, José Luis, magistrado de la Audiencia Nacional y del Juzgado Central de Menores y también Central de Vigilancia Penitenciaria, puestos desde los cuales nos ha ayudado mucho a lo largo de los años. Nos ha mostrado siempre un enorme apoyo institucional y también, por supuesto, un gran respeto a nuestra autonomía intelectual como investigadores. Como digo, esta es la primera entrega de un proyecto de largo aliento. Fernando me susurraba hace un momento que está terminando la segunda entrega, así que esperamos verles a todos ustedes aquí de nuevo en esta sala en un futuro no muy lejano para presentar el trabajo de Fernando también. Y sin más, cedo la palabra a Carola, pero también no sin antes agradecerle a Carola y a Álvaro el magnífico trabajo que están realizando para el Instituto y desde el Instituto en este ámbito tan importante de nuestra actividad. Muchísimas gracias a todos. Carola, tienes la palabra. Pues muy buenos días y muchísimas gracias, director Charles, por tus amables palabras y valoración de nuestro trabajo. Bueno, como para mí esta mañana es un placer moderar este coloquio con motivo del primer resultado del proyecto que el director ya ha presentado, la monografía del investigador del programa sobre radicalización violenta y terrorismo global del Real Instituto Elcano, Álvaro Vicente. Bueno, antes de dar la palabra al autor y a los ponentes que nos acompañan esta mañana, a los que aprovecho para dar yo también la bienvenida desde esta mesa, al magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, y a la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, Isabel Bazaga, quisiera adoptar previamente unos minutos mi rol como coordinadora del programa que ya se ha mencionado, para tal vez dar algo más de contexto sobre el proyecto que ha
presentado nuestro director Charles Powell, para que tengan ustedes en mente un poco de manera más detallada el marco en el que se produjo la recogida de datos, el trabajo de campo en el que se basa el análisis que hoy presentamos, y algunos detalles y cuestiones metodológicas que consideramos que pueden ser útiles también para luego dar paso a la presentación ya del primero de los resultados del proyecto, la monografía que hoy nos reúne. Bueno, el análisis que hoy presentamos se basa en un trabajo de campo, como he dicho, que fue realizado a lo largo de 1 año y medio, entre los meses de enero del año 2020 y el verano, el mes de julio del año 2021. El equipo que participamos en este proyecto, los 3 investigadores que hoy estamos también en esta sala y que hicimos la recogida de información, visitamos un total de 22 centros penitenciarios repartidos por todo el territorio nacional. En estos centros entrevistamos con un criterio de voluntariedad, confidencialidad e integridad de la información a un total de 39 internos que habían sido condenados en firme por delitos de terrorismo yihadista en España, hombres y mujeres, todos ellos adultos. Entrevistamos a 39 que fueron los que aceptaron nuestra solicitud de entrevista. Otros, como digo, voluntariamente decidieron no hacerlo. Pero, sin embargo, es interesante señalar que los que aceptaron nuestra invitación a participar en este proyecto conocían de antemano la naturaleza y los objetivos del proyecto y, desde luego, eran además conscientes de que su participación en el mismo no iba a tener ningún tipo de impacto, ni positivo ni negativo, en el cumplimiento de sus condenas. Es decir, no tenía ningún incentivo el hecho de participar. Por supuesto, el estudio, como no puede ser de otra manera, se realizó cumpliendo con los estándares éticos y deontológicos conforme a un protocolo desarrollado en el Real Instituto Elcano, pero avalado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Por ello, entre otras cuestiones, y por darles una pequeña pincelada, pues comprobarán, ¿no?, en los libros que ya tienen sobre sus mesas, que toda la información que se muestra en él aparece de forma anonimizada, no se relaciona con ninguna de los individuos a los que entrevistamos y que compartieron con nosotros su experiencia. Así que, como digo, la monografía que presentamos está inmersa en los estándares más altos propuestos para la investigación en ciencias sociales. Pero además, y como parte también de la metodología que nos ha llevado a estar aquí esta mañana reunidos, el informe fue revisado inicialmente por los compañeros de Álvaro dentro del programa, por Fernando Reinares y por mí misma, pero además contamos con una revisión externa a cargo del catedrático de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, el profesor Manuel Torres, quien es además parte de nuestro consejo científico y en calidad de tal se le remitió para también una revisión externa. Aprovecho el uso de la palabra para agradecer al profesor Torres su colaboración y magnífica disposición para contribuir a que la monografía de hoy alcance también óptimos criterios de calidad. Quisiera también, no quisiera dar comienzo al coloquio sin agradecer especialmente y de manera muy concreta y particular, en nombre también de todos mis compañeros, de Fernando y de Álvaro, si podemos ya hablar por nuestros nombres de pila, agradecer a las personas, a los profesionales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias su compromiso y dedicación a este proyecto. Sin ellos, este evento que celebramos esta mañana y este magnífico trabajo que presentamos, pues no hubiera sido posible. Quiero mencionarlos por sus nombres, quiero mencionar a Florencia Pozuelo, a Sandra Chiclana y, por supuesto, también a Carlos Lanza y a José Luis López Novo. Como digo, sin la dedicación de estos trabajos desde los servicios centrales de la SEGIP, el proyecto no hubiera sido posible. Y, desde luego, también quisiera hacer extensible mi agradecimiento a todos los equipos de los centros penitenciarios
penitenciarios que visitamos, a los directores, subdirectores y todos los profesionales de tratamiento y de seguridad que no solo facilitaron nuestro acceso a los centros penitenciarios, sino que nos enseñaron pues, muchísimas cosas. Seguro que también este conocimiento adquirido del contacto con estos profesionales ha valido para mejorar nuestra aproximación a una línea de investigación que, como bien ha señalado ya nuestro director, bueno, pues ya tiene un largo recorrido, casi 10 años dentro del Real Instituto Elcano, pero que sobre todo en los últimos 5 años, en el último quinquenio, hemos trabajado de manera muy intensiva como parte del consorcio que gestionó la red de prevención del extremismo violento, la Radicalization Awareness Network, conocida como RAN, y que a día de hoy se llama ya Knowledge Hub, donde hemos podido elevar los temas españoles al nivel europeo, pero también aprender de nuestros colegas europeos, ¿no? En esta red, en este consorcio, su experiencia en relación a un tema tan relevante como es la reintegración y la rehabilitación y reintegración de extremistas violentos, en este caso de yihadistas. Así que, bueno, retomando ahora ya mi papel de moderadora y agradeciéndoles a todos ustedes su asistencia esta mañana a este acto, no quiero demorar más el inicio de lo realmente importante, que es el coloquio. Así que, de nuevo, doy la bienvenida a los ponentes, es decir, que es un honor, además de un placer, moderar este panel y sin más preámbulo, bueno, pues simplemente poner en contexto ya el contenido de la monografía que presentamos esta mañana. Y es que esta analiza las trayectorias individuales de los individuos, como ya he dicho, condenados por delitos de terrorismo yihadista en España, poniendo el foco de manera particular en su posicionamiento ideológico y cómo ha sido su evolución en relación al yihadismo global durante su estancia en prisión, con el fin de valorar en qué medida o hasta qué punto persisten o abandonan en su apoyo al extremismo violento. Entender estas trayectorias, como digo, individuales, ¿no? Cómo ha evolucionado su valoración del yihadismo global en prisión, es crucial para definir las respuestas institucionales dirigidas a la rehabilitación y futura reintegración social de estas personas, adaptadas a los distintos perfiles o casuísticas y necesidades específicas de cada uno de ellos. Una de las enseñanzas de nuestra experiencia europea es que este fenómeno hay que abordarlo casi caso a caso, pero sin duda Álvaro Vicente nos expondrá con más detalle este punto. Como es habitual en nuestras publicaciones en el Real Instituto Elcano, el autor incluye en el capítulo final una serie de recomendaciones dirigidas a los actores relevantes implicados en las tareas, como digo, de rehabilitación y de reintegración en los ámbitos locales de estos yihadistas. Y además lo hace de una manera, diría, clara y con la voluntad de que sean accionables, es decir, que realmente sí que se puedan llevar a la práctica. No me quiero detener más en mi presentación, pero sí me gustaría hacer un último apunte sobre la relevancia de la monografía que presentamos hoy. En el contexto de la movilización vinculada al conflicto de Siria y el establecimiento de un califato dirigido por la organización terrorista Estado Islámico entre 2014 y 2019, fueron miles los jóvenes europeos, hombres y mujeres, como ya he dicho, que se sintieron atraídos por el llamamiento de esta organización lanzado a través de su líder Abu Bakr al-Baghdadi para unirse a la organización y avanzar en la consecución de ese califato global ambicionado en su ideario. Así que a día de hoy este tema sigue siendo la gestión de estos jóvenes, hombres y mujeres que se movilizaron, tanto que se desplazaron al territorio y retornaron a nuestros países europeos, o aquellos que se movilizaron
en favor de la organización o de otro grupo yihadista que no llegaron a desplazarse, pero que fueron detenidos dentro de los bordes de la Unión por sus actividades de este cariz, bueno, pues repercutió en que en el incremento del número de individuos condenados por este tipo de delitos en las prisiones europeas y, por tanto, la necesidad de abordar las respuestas. Como digo, es un tema que todavía a día de hoy, 5 años, o casi 6 años después de la caída del califato, sigue estando muy alto en la agenda española y también europea. Así que es muy pertinente la monografía que hoy presentamos. Sin más dilación, le doy ya la palabra al autor, a mi compañero Álvaro Vicente, para que nos presente los principales hallazgos y recomendaciones de la monografía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carola, y muchas gracias, Charles, por vuestras palabras. Gracias también a José Luis, a Isabel, por haber aceptado la invitación a participar en esta presentación y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Les voy a confesar algo. El resultado de esta monografía es un trabajo de campo que duró 1 año y medio, como ha comentado Charles, muchos meses de redacción y edición, y cuando teníamos la fecha de presentación he pillado una faringitis bastante inoportuna, así que me van a escuchar bastante ronco e incluso interrumpido por la tos, así que les pido disculpas de antemano. Sí, me va a hacer falta pastillas y mucha agua. Como decía Carola, el objetivo de esta monografía es entender la evolución de los presos yihadistas en las cárceles españolas, entender su evolución ideológica y analizar qué factores explican que algunos de ellos persistan en su afinidad con el movimiento yihadista global, mientras que otros deciden romper con estas afinidades radicales, ¿no? Es decir, el trabajo busca proponer claves para la intervención en términos de rehabilitación y de reinserción, identificando aquellos elementos clave que pueden contribuir a reforzar o a erosionar ese compromiso ideológico, ¿no? Solo un apunte metodológico, como se ha comentado, hicimos un trabajo de campo que incluía 39 entrevistas a presos yihadistas, pero esta monografía, la muestra de estudio específica de esta monografía la integran 24 de esas entrevistas, es decir, 15 fueron excluidas, y lo fueron porque utilizamos un mecanismo de triangulación de información, la que habíamos recogido en las entrevistas, con fuentes alternativas. Entrevistas con expertos policiales, con profesionales del medio penitenciario, el acceso a archivos judiciales, también la asistencia a los juicios en la Audiencia Nacional, ¿no? Y ese filtro metodológico permitió, bueno, pues valorar la fiabilidad, la validez de esos testimonios, con el objetivo de que nuestra comprensión de los procesos de estos internos fuera, bueno, pues adecuado, ¿no? No pretendo en mi intervención entrar en más detalles metodológicos, tampoco hacer un resumen del trabajo, porque creo que eso queda para cada lector, sino compartir con vosotros 4 ideas fundamentales que articulan el estudio, ¿no? y que se infieren de él. La primera idea fundamental que atraviesa todo el estudio es que los presos yihadistas no forman un colectivo homogéneo, es decir, no podemos pensar en ellos como un grupo uniforme, ¿no? Hay un cierto discurso que tiende a reducirlos a un perfil único. Pero la realidad es que sus motivaciones, sus creencias, sus actitudes son muy diferentes y que experimentan una evolución en distintos grados, en distintas direcciones durante su encarcelamiento, ¿no? En concreto, el estudio identifica 3 principales grupos de presos yihadistas. Es decir, todos ellos coincidieron en su pasado en la militancia, en el salafismo yihadista, pero en el presente ya no están en las mismas posiciones, ¿no? Un primer grupo, al que llamo los leales, que han experimentado lo que es la reafirmación ideológica, es decir, son presos que siguen defendiendo la legitimidad religiosa de la yihad como una forma de defender a la comunidad musulmana que está siendo injustamente perseguida, y además de manera muy explícita defienden la violencia en Occidente, los atentados de Al-Qaeda y de Estado Islámico en España y en nuestro entorno, porque responsabilizan a Occidente de parte de esos agravios que sufren los musulmanes, ¿no? Estos presos tienen una visión maniquea de la realidad social, de manera que dividen a las personas entre buenos creyentes e infieles, y por ese mismo motivo no creen en la democracia, no creen en los valores sociales occidentales,
sino que defienden la ley divina, ¿no? Un segundo grupo de presos, a los que llamo los desconectados, han experimentado un proceso de desenganche. Es decir, han roto con el movimiento yihadista, ya no se identifican a sí mismos como parte de esas organizaciones, pero su marco ideológico sigue estando dentro del salafismo. Y para quienes quizá no estén tan familiarizados con ese movimiento, el salafismo es un movimiento reaccionario que ensalza la vuelta a las fuentes originales del Islam para preservar la pureza doctrinal, ¿no? De manera que los desconectados rechazan la violencia en Occidente, no creen que la yihad tenga legitimidad en Occidente, pero sí creen que está justificada en países de mayoría musulmana, ¿no? En una forma de defender a sus correligionarios. Pensemos en escenarios como Palestina, que está tan de actualidad hoy, Siria, Afganistán, Cachemira y similares, ¿no? Los desconectados no pretenden o no buscan su reintegración plena. Más bien buscan aislarse de otras personas que no comparten su visión de la fe, sus valores, para evitar influencias corruptas, ¿no? Por tanto, tienen también una visión muy rigorista, muy sectaria del Islam. Y tampoco necesariamente creen en la democracia y en los valores sociales occidentales. Son presos que también pueden expresar el deseo de abandonar España una vez que salgan en libertad. Insisto, rechazan la violencia en Occidente, pero su marco ideológico tiene todavía trazas de un pensamiento que estaba ahí en el pasado, ¿no? El tercer y último grupo son los renegados. Estos han experimentado quizá el giro más radical en las vidas de estos internos, ¿no? Ellos manifiestan lo que conocemos como la desradicalización, es decir, es una enmienda total a sus antiguas creencias, rechazan la violencia en cualquier contexto y circunstancia, defienden un Islam plural, diverso y, por supuesto, no entienden o no encuentran conflicto alguno en vivir en sociedades democráticas, seculares, liberales, plurales, ¿no? Se han convertido en algunos casos en opositores activos, casi en enemigos del movimiento yihadista. Hoy algunos de ellos muestran afinidad por corrientes intelectuales y políticas que están diametralmente opuestas al yihadismo, ¿no? De manera, como digo, no es un colectivo homogéneo y yo en concreto identifico tres grupos de presos que expresan tres trayectorias divergentes, diferenciadas en la cárcel: la reafirmación ideológica, el desenganche y la desradicalización. Una segunda idea que también recorre el trabajo es que no hay una única causa o una única explicación que ayude a entender estas trayectorias divergentes. Es decir, no podemos entender la reafirmación ideológica, el desenganche y la desradicalización buscando un único elemento que lo explique todo. Más bien, la evolución de estos presos responde a la confluencia, a la combinación de diversos factores que conjugan y que operan a menudo a la vez, ¿no? Yo en concreto en el estudio hablo o analizo factores personales, sociales y contextuales, ¿no? Atiendo a cómo se perciben a sí mismos, qué emociones dominan en su internamiento, con quiénes se relacionan, cómo interpretan su pasado violento y qué expectativas tienen de su futuro, ¿no? Y estos 5 factores son decisivos en cómo los presos enfrentan su rehabilitación y su reintegración, cómo viven y qué esperan de su futuro, tanto en prisión como una vez que salgan en libertad, ¿no? Y las diferencias son muy evidentes. Por ejemplo, los leales construyen su identidad en torno a un sentido de victimización, es decir, esta idea dominante de que el Islam es una religión perseguida y de que su propia situación personal, la detención, la condena, el encarcelamiento, no son sino una extensión de esa persecución general contra los musulmanes. Es decir, ellos están en prisión por ser musulmanes, no por haber cometido un delito, ¿no? Por tanto, las emociones que dominan en su experiencia tienen mucho que ver con la rabia, con la frustración, con el deseo de venganza y van a encontrar en el yihadismo un medio de reparación, de autorreivindicación, ¿no? Además, los leales están muy aislados en estos círculos radicales. Es decir, ya sea porque su entorno social también está radicalizado o porque se mantienen de alguna manera bastante apegados al afecto de la camaradería dentro del movimiento yihadista, lo cierto es que no buscan interacción fuera de círculos radicales. Y esto genera una constante validación de sus ideas y reduce la exposición a incentivos para cambiarlas, ¿no?
El segundo grupo, el de los desconectados, los que expresan el desenganche, lo que manifiestan es una ruptura con el yihadismo que no obedece a un desengaño ideológico, que es más bien pragmática y resultado de un desencanto con la experiencia de la militancia y con las propias organizaciones. Son presos que han vivido en primera persona los efectos negativos, las repercusiones que en sus vidas tienen militar en una organización terrorista. Es decir, son presos que se están viendo alejados de sus familias, han visto que su trayectoria profesional se ha visto interrumpida, son conscientes de que una vez en libertad probablemente serán expulsados fuera de nuestro país, y eso les hace concienciarse de que ahora deben poner en el centro de sus vidas un nuevo proyecto vital. No porque el yihadismo verdaderamente les inspire una desconfianza ideológica, sino más bien porque son conscientes de que implicarse a nivel individual tiene costes muy altos para ellos. Y en ese nuevo proyecto vital, como digo, una visión conservadora, rigorista, sectaria del Islam también va a ser central, ¿no? Lo que predomina en las vivencias de estos presos es el desengaño, una suerte de decepción con la violencia porque creen que no ha producido los resultados esperados. Algunos militaron en el Estado Islámico creyendo que iban a construir un califato y ese califato ha colapsado. Creyeron también que iban a defender a los musulmanes que estaban sufriendo la persecución del régimen de Bashar al-Assad, y eso no ocurrió. De manera que ese desengaño también les ha impulsado a abandonar, a distanciarse del salafismo yihadista. Y además hay una sensación en algunos casos de haber sido engañados en ese proceso de radicalización. Se dejaron llevar por las emociones y no reflexionaron sobre esos costes. Los desconectados han roto con sus vínculos radicales, por lo tanto ya no están recibiendo esa influencia constante de sus agentes de captación, pero su interacción social es bastante limitada, es decir, sus círculos sociales se reducen a la familia, donde encuentran consuelo, encuentran comprensión, pero no tienen deseo de ir más allá. Quizá por este intento de aislarse de influencias que no son coherentes con su doctrina, y también en muchos casos por miedo al estigma social. Pero la consecuencia de esto es que su proceso de desvinculación no va a terminar de trascender al ámbito de lo ideológico, ¿no? Se va a limitar a lo conductual, a un desestimiento de la afinidad ideológica. Y por último, el caso de los renegados, ¿no? Quizás como decía, el más radical, ¿no? Estamos hablando de gente que rompe radicalmente con el movimiento yihadista, es una enmienda a la totalidad, es casi una catarsis identitaria ideológica, y es dolorosa. Es decir, las emociones que muchos de ellos expresan tienen que ver con una sensación de crisis personal, de crisis psicológica y emocional, porque se ha producido una convulsión no solo en el modo en el que ellos ven el mundo, también con quién se relacionan, su autopercepción, ¿no? Han construido nuevos proyectos de vida que tienen mucho que ver con retomar estudios, trabajar, y de manera muy interesante esto tiene que ver también con un deseo de reparar el daño causado, ¿no? Es decir, en su discurso dominan emociones que tienen que ver con la culpa, con la vergüenza y con ese deseo de devolver a la sociedad parte del daño que han causado. Es decir, varios de ellos, por ejemplo, quieren implicarse en la prevención de la radicalización en terceros. La práctica totalidad de los presos renegados decían que querían compartir su testimonio, su experiencia, ya sea en libros, en conferencias o demás, ¿no? Y de manera también muy interesante han reconfigurado de manera completa sus redes sociales, ¿no? Si los desconectados solo se vinculan con la familia, los renegados han ampliado de manera muy clara sus redes sociales. Ya no es solo que retomen vínculos con familia y amigos, que en algunos casos se vieron obligados a romper, precisamente por las exigencias de la militancia, es decir, familiares y amigos que no compartían su doctrina tenían que ser, digamos, expulsados de sus vidas. Han recuperado esos vínculos, pero ahora se relacionan también con dos tipos de figuras que a mí me parece muy interesante poner aquí sobre la mesa. Por un lado, se ha relacionado con otros militantes de la yihad global que están abandonándola, con otros, en algunos casos, presos que también se han sentido desengañados y de manera paralela buscan formas efectivas de abandonar el extremismo. Es decir, son otros exmilitantes que funcionan como un referente positivo. Y la segunda figura clave en esta reconfiguración de sus redes sociales son las figuras religiosas.
Volveré a esto porque me parece fundamental, pero las figuras religiosas a las que ellos conceden credibilidad y autoridad y que funcionan como un ejemplo de la posibilidad de ser un buen musulmán fuera del extremismo, ¿no? de la posibilidad, de la legitimidad de un Islam mayoritario y moderado. Bien, la tercera idea clave que recorre este trabajo es que la prisión es el entorno donde han tenido lugar estas entrevistas y donde nosotros hemos podido analizar la evolución de estos sujetos. La prisión es antes un espacio de transformación personal que de radicalización o de consolidación de la radicalización. Y vuelvo a esto porque contrarresta una idea demasiado extendida, ¿no? La idea de que la prisión es un caldo de cultivo para la radicalización, un terreno fértil para la radicalización, no es una realidad observable en nuestro estudio. Y esto ha tenido, digamos, es un discurso que tiene mucho eco y además muy recientemente lo está teniendo, pero no es reflejo de lo que nosotros observamos, ¿no? Es cierto que para algunos presos la prisión es un instrumento de persecución, es un escenario hostil, es un espacio donde se revictimizan, pero la trayectoria de los desconectados y los renegados pone en manifiesto que la prisión es también un espacio que produce condiciones favorables para el cambio. Genera ruptura, reflexión y reconstrucción. Y lo hace de muchas formas, ¿no? Varios presos destacan que la prisión supone la ruptura de sus relaciones con los actores que han participado en su radicalización, con sus agentes de captación. Es cierto, podría decirse, en prisión también se relacionan con otros presos radicalizados, pero esas no son las relaciones que dominan o que ellos expresan y a las que conceden protagonismo en la descripción de su entorno social, ¿no? La prisión les ayuda, a través de la atención psicológica, a tomar conciencia de los factores de riesgo que han operado en sus procesos de radicalización, a gestionar las emociones que también han influido tanto en esos procesos, ¿no? Y como se verá más adelante, les ayuda a generar proyectos de identidad alternativas a los del extremismo. Es decir, una idea clave aquí es que para que los presos puedan abandonar el yihadismo, necesitan un proyecto de vida alternativo y necesitan la creencia de que un proyecto de vida alternativo es viable. La prisión les ayuda en cierta medida a eso, ¿no? Lo hace, por ejemplo, ofreciendo oportunidades de estudio, de trabajo, de mejora de sus habilidades sociales, ¿no? Por supuesto, no niego que hay presos para los que la prisión opera así. La prisión para ellos funciona en la consolidación de sus procesos de radicalización. Estoy hablando de los leales, ¿no? de los que recorren esta trayectoria de reafirmación ideológica. Pero otro punto importante, ¿no? es que la reafirmación ideológica no se traduce en reincidencia. La reincidencia entre presos yihadistas es un fenómeno de muy baja prevalencia. Y digo muy baja prevalencia porque si lo contrastamos con la reincidencia entre la población penitenciaria general, las tasas de reincidencia son significativamente bajas, ¿no? Un estudio bastante pionero del Ministerio del Interior hacía un recorrido, ¿no? Recogía la evolución de la población penitenciaria general entre el 2009 y el 2019 y cifraba en un 20% la tasa de reincidencia entre la población penitenciaria general. Y un estudio que publicamos, mira, Fernando, Carola y yo mismo, ¿no? Publicamos en el 2018 sobre la relación entre el yihadismo y la prisión. Un estudio nuestro cifraba en un 7% esa tasa de reincidencia entre presos yihadistas. Es decir, el 20% entre la población reclusa común, el 7% entre los presos yihadistas. Pero además es que hay datos más recientes de instituciones penitenciarias que todavía rebajan sensiblemente ese dato que nosotros dimos hace ya varios años. Por tanto, reafirmación ideológica no es reincidencia. Las ideas no se traducen necesariamente en acciones. Los procesos, de nuevo, son mucho más complejos. Y aunque la prisión pueda ser percibida por estos presos como un entorno hostil, ya digo, no podemos anticipar que una vez en libertad van a suponer una amenaza para la seguridad. Cuarta y última idea con la que cierro. Carola decía que los trabajos del Real Instituto Elcano tienen siempre una vocación de orientar políticas públicas y con ese ánimo quería traer una idea que no es nueva, o sea, que ya se ha discutido antes, pero que
pero creo que merece la pena volver a poner sobre la mesa. Y es que la prisión no puede renunciar al combate ideológico, es decir, a contrarrestar el marco ideológico de los yihadistas. Los presos a los que tenemos delante han cometido un delito que tiene una inspiración, una motivación ideológica concreta. Y eso no lo podemos eludir. Y lo que reflejan los procesos, las trayectorias de abandono del extremismo, ya sea la de los desconectados o la de los renegados, es que en el abandono del extremismo siempre hay un cambio, en mayor o menor medida, en las creencias. Y la prisión necesita operar o impulsar ese proceso de cambio en las creencias para que los presos perciban verdaderamente que ese entorno es un entorno propicio para el cambio, ¿no? Y voy a dar tres apuntes, para que esto no quede así como una generalidad, porque, como digo, ya se ha intentado, se ha discutido, es algo que ha estado en el centro del debate público en España y fuera de España, en Europa, pero para que no quede como una obviedad, ¿no? Hay tres cosas que pueden plantearse, ¿no? La primera es romper la narrativa victimizadora en las prisiones, es decir, como digo, no todos los presos creen que la prisión sea un entorno hostil, sea un espacio o un instrumento de persecución. Pero desde luego el salafismo yihadista sí alimenta esa narrativa, ¿no? Y los presos necesitan entender que reciben un trato igualitario. De hecho, hay presos que lo expresan, que son conscientes de ello, que son conscientes de que sus demandas y necesidades a veces sí obtienen respuesta, y cuando no la obtienen, la justificación puede ser puramente securitaria, pero no discriminatoria, ¿no? Es decir, se trata al final de romper esa narrativa que trata de construir una identidad colectiva basada en experiencias compartidas de discriminación en prisión, ¿no? Entonces quizá hay que hacer un esfuerzo ahí, seguro que se está haciendo, pero quizá es importante ver la relevancia de ello, de hacerlo, ¿no? La segunda forma, fomentar la interacción entre presos que se están desvinculando del yihadismo y de los que existe evidencia de que lo están haciendo, y el resto de internos. Es decir, instituciones penitenciarias, nuestros profesionales penitenciarios tienen instrumentos para hacer un seguimiento y una evaluación de este tipo de conductas. Y merece la pena generar espacios de contacto y de interacción, porque lo que también revela la trayectoria sobre todo de los que han hecho esta ruptura tan radical con el yihadismo, es que el contacto con grupos sociales a los que antes habían sido enseñados a odiar, es decir, el contacto con presos musulmanes no practicantes, con presos de otras creencias, con presos que pertenecen a otras minorías, por ejemplo sexuales, el contacto con esos presos profundiza la disonancia cognitiva, porque somete a contradicción las bases del yihadismo, esa retórica excluyente y deshumanizante, con experiencias reales que han vivido en prisión. La idea de que al final un preso no musulmán o un preso musulmán no practicante es una persona perfectamente digna, ¿no? Que contribuye, que les ayuda a hacer pues más agradable la estancia en prisión. La última, esta es probablemente la menos novedosa y la más discutida y la que probablemente decisores políticos, actores relevantes luchan por intentar poner en práctica, que es facilitar la interacción con figuras religiosas legítimas. ¿Qué son figuras religiosas legítimas? Obviamente aquellas que tienen un discurso totalmente alejado del salafismo, ¿no? Un islam mayoritario. Es difícil, y aquí la dificultad es implicarles, incorporarles, elegirles bien, supervisarles y elegir también el momento de la intervención, ayudar, es decir, seleccionar bien el preso al que vas a intervenir y el momento en el que vas a intervenir para que ese preso muestre apertura a ese discurso. ¿Pero por qué es importante esto? Porque, como decía, el abandono del yihadismo es un proceso muy convulso. Genera una fuerte resistencia, genera una crisis a todos los niveles. Y los presos que atraviesan por ese proceso necesitan seguridad, estabilidad emocional, necesitan que alguien les refuerce moralmente la idea de que se puede ser un buen musulmán fuera del yihadismo. Ese es el discurso clave del yihadismo. Solo hay una forma de ser un buen musulmán y es defendiendo la yihad. Necesitan que alguien desmonte ese discurso que han integrado, que han absorbido. Y desgraciadamente en un contexto como el nuestro, occidental, en sociedades seculares, quienes mejor legitimados están para dar ese mensaje son figuras religiosas a los que los internos conceden credibilidad.
cierro aquí mi intervención con estas 4 ideas. Gracias. Estupendo, muchísimas gracias, Álvaro. Agradezco de veras tu claridad expositiva, pero aún así no me resisto a sintetizar muy brevemente estas ideas fuerza, ¿no?, que también has ilustrado. En primer lugar, que los presos yihadistas no son un colectivo homogéneo, sino, por el contrario, diverso y heterogéneo. A continuación, que no hay una única causa, ¿no?, para entender las trayectorias personales de estas yihadistas en relación al abandono o persistencia en el apoyo al extremismo violento, sino que es una combinación de factores. En la monografía abordas 5 de manera muy específica para los 3 grupos: leales, desconectados y renegados, que has categorizado. En tercer lugar, y me parece fundamental subrayar esta idea, que la prisión es un espacio de transformación personal y de desvinculación, ¿no? De alguna manera contradiciendo bueno, pues en ocasiones ciertos titulares que lo señalan más bien como un caldo de cultivo. Me parece muy oportuno en este punto, si me lo permites, señalar que también en nuestros estudios, en el estudio publicado en el año 2018, el que has mencionado, por la tasa de reincidencia, también reflejábamos que los centros penitenciarios no son un espacio preferente de radicalización en España. La incidencia está por debajo del 10% de los casos. Los entornos físicos donde preferentemente se llevan a cabo procesos de captación y radicalización yihadista en nuestro país responden a los domicilios privados. Esto lo vemos desde nuestros primeros trabajos del año 2010 y todavía de hoy es así, pero tampoco la prisión ha incrementado su relevancia en los últimos años. Y por último, la cuarta idea que has plasmado es que la necesidad, ¿no?, del abordaje de marcos ideológicos con fines de rehabilitación y reintegración, dando tres ideas muy claras que seguro que nuestros comentaristas, nuestros ponentes querrán incidir en ellos. Así que cedo ya la palabra en primer lugar al juez José Luis Castro. José Luis, si me lo permites, que ya somos viejos conocidos, además de paisanos, para conocer bueno, pues la visión institucional y tus reflexiones personales. Una persona que desde su posición está implicado en estas tareas de rehabilitación, además siempre con un sentido, y me gusta siempre señalarlo, humanista y respetuoso con los derechos humanos. Adelante, José Luis. Sí. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradecer al Instituto Elcano, Charles, esta invitación. Me hace además mucha ilusión el poder compartir esta mesa con Carola, con Isabel y, desde luego, con Álvaro, al que me voy a referir en persona y en relación a su trabajo. Yo Álvaro lo conocí en el año 2017. En el año 2014 empezaron las primeras detenciones de menores, en ese caso eran muchachas, chicas, estaba en ese momento el proclamado autoestado islámico, y estábamos en un periodo de una actividad delictiva en donde estos menores pues acudían a las zonas de conflicto. En el año 2017 llega Álvaro al juzgado con el aval del instituto, obviamente con sus documentos de confidencialidad que ha respetado siempre, y empieza una investigación muy seria en el ámbito del radicalismo en menores. Cuando digo muy seria, lo digo por 3 razones. Primero, porque Álvaro es una persona que es un trabajador muy constante, muy respetuoso, sin ningún tipo de sesgo ideológico, que analiza la literatura científica, lo hace en el trabajo de menores, lo hace en este de adultos, que tiene una parte de investigación empírica y, sobre todo, porque está en contacto con la realidad. Eso que aquí hablabais hoy de trabajo de campo. Leo constantemente muchas informaciones, muchos trabajos en el tema de radicalización, especialmente en lo que más me preocupa, que es el tema de menores, y la diferencia está en que Álvaro, cuando expone y habla, lo hace con esa idea especial. Él ha conocido esa realidad porque se ha acercado a ella, ya sea a través de la entrevista, ya sea a través del estudio del expediente personal. Quiero decir también que en estos trabajos son muy importantes desde la perspectiva del estudio del científico, del conocimiento que los profesionales, sea prisión, sea fiscalía, sea juzgado, tenemos, porque nosotros, yo como juez, voy a poner mi caso, tengo una percepción sesgada de lo que es el proceso de radicalización de estos sujetos. ¿Por qué?
porque ya sea en el ámbito de menores, en su enjuiciamiento, en las sentencias que pongo, ya sea en el control, digamos, en la fase de adultos de ejecución penitenciaria, la visión es la que me da la sentencia que pongo, el sujeto en concreto, pero no tengo una visión poliédrica, una visión que sea externa y que me permita analizar el proceso en una globalidad. Y luego hay otro dato añadido, y es que esa idea viene determinada también porque la visión que tiene el juzgador o la fiscalía suele ser una visión de una verdad formal, aquella que plasmas en sentencia. Lo que hace, sin embargo, Álvaro es, a partir de ese dato, entra en las tripas del problema, entra en los sujetos y valora todas las circunstancias, todas las variables que llevan a ese proceso de radicalización. Y ello es fundamental, porque si nosotros conocemos el motivo de por qué la gente se radicaliza, podremos dar una respuesta desde el ámbito de seguridad y desde el ámbito tratamental. Ese trabajo pionero, y que luego he visto que has, hecho un corolario en el año 24, era normalmente importante por su carácter novedoso en las conclusiones derivadas de su investigación. Nosotros conocíamos, y estoy hablando aquí del ámbito de menores, sabíamos de los procesos de radicalización, más rápidos, más lentos, más inmediatos. Nosotros conocíamos los medios y mecanismos a través del cual se llegaba a la radicalización, el sistema online, el sistema presencial, o, por ejemplo, a través del sistema de los juegos, del ámbito virtual en los juegos en este momento. Pero Álvaro hace una cosa que es totalmente novedosa. Explica el agente radicalizador, es decir, cómo se llega a que estos muchachos hayan iniciado este proceso. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad, el intelecto de canalizar y coordinar lo que es el proceso del menor con el proceso del agente radicalizador adulto. Y ahí nos da una visión totalmente novedosa de la cual han bebido todos los estudiosos posteriores en esta materia. ¿Cuál? Distinguir ese agente radicalizador externo, el ámbito familiar y el contorno más cercano, lo cual nos permite trabajar y delimitar a la hora de fijar el tratamiento, ese camino hacia la reinserción y de radicalización, que es lo que pretendemos, de una forma muy clara y evidente. Y ahora me encuentro, cuando leo este libro, que lo he leído con enorme avidez, créame, lo tengo aquí pintado en varios sitios, yo me encuentro que volvemos a tener este Álvaro de menores, lo volvemos a tener ahora en este Álvaro de adultos. Porque si decía que allí establecía 3 categorías, observo que aquí también hace 3 categorizaciones muy importantes. Lo que él llama los leales, los que él llama los desconectados y lo que él denomina los renegados. Cuando en la parte final aparecen las entrevistas, tengo que decirle que yo reconozco, sin saber quiénes son, todo lo que aquí consta. Y creo que si hiciese una apuesta con él, podría incluso dar nombre de alguno, porque realmente no lo hago, no lo hago, ni me pregunten por ello, pero creo que podría dar el nombre de alguno, porque lo que realmente establece es un estudio en donde realiza un abordaje muy completo, aun cuando, digamos, el dicho es pequeño, porque estamos hablando de 22 personas, pero creo que son muy representativos. Fíjense ustedes, hoy hablamos, si no me equivoco, y me voy a los datos últimos de instituciones penitenciarias, que desde el 2005-2024 estaríamos hablando de que han pasado por las prisiones españolas en este tema cerca de 183 personas. Los datos últimos del año 2024 hablan de 82 presos, de los cuales 28 están condenados, 50 están presos preventivos. Hablan, digamos, de unas 36 personas que pudieran ser vulnerables a un proceso de radicalización y hablarían de unas 70 personas en riesgo de ser captadas. Me parece interesantísimo lo que dice Álvaro, lo que expone en el libro y lo que nos ha expuesto hoy sobre el proceso que se mantiene en el ámbito de la prisión, sobre ese proselitismo dentro de la misma, que él concluye de que realmente no es tan importante, no es tan esencial como en un primer momento exponen muchos medios de comunicación. Y es que efectivamente yo creo que lo que ha hecho la institución penitenciaria con gran rigor y con importante valentía es establecer unos programas que van directamente a la seguridad y van directamente al tratamiento. Y eso es lo que ha permitido que ese proselitismo se reduzca en prisión y la posibilidad de evitar esa reincidencia alta que vemos en otros hechos delictivos. Piensen
Ustedes un dato, hablaba Álvaro de un 7%, ¿vale? En menores estamos en el 0%. O sea, no ha habido ningún tipo de reiteración delictiva en temas de procesos de condenas por terrorismo yihadista. Hablaba él, y creo que con muy buen criterio, yo tenía aquí una nota puesta, morfología heterogénea, porque efectivamente no se puede perfilar ni en el ámbito de menores ni en el ámbito de adultos que nos toca ahora un contexto específico que digamos esto es el prototipo. Cada uno es una causa, es una forma distinta de llegar a lo que es el radicalismo y con unas condiciones específicas. ¿Qué él expone? Expone a través de esos 5 criterios que llama identidad, emoción, entorno social, dinámica y contexto, y que son en definitiva las que deben acudir al abordaje. El abordaje es tratar la perspectiva psicológica, la perspectiva social, la perspectiva familiar, que es lo que permite analizar el riesgo que reduce, que da la posibilidad de excarcelación y, obviamente, de no reincidencia. Pero quizás una de las cosas para mí más importantes que tiene este trabajo es que él, aparte de distinguir y dejar muy claro para el lector de la calle lo que es el yihadismo y lo que es el tema del salafismo y esa unión que a veces se mezcla, olvidando lo que son pues, aspectos del salafismo pietista, aspectos políticos o lo que es el realmente radicalizado, los hermanos de fe y el resto del mundo que lo hacen de una forma muy clara. Yo creo que para mí la idea fundamental es que establece un abanico de causas políticas, ideológicas, algunas religiosas, intereses políticos, aspectos económicos, que pueden conducirnos a pensar el por qué esa persona adopta esa ideología. Hablaba antes del sistema penitenciario. El sistema penitenciario en este momento y el enorme trabajo, porque hay que reconocerlo, que están haciendo los profesionales de la institución, para mí parte, y estoy plenamente de acuerdo con lo que él ha señalado, de 3 ideas. Primero, que aparte de no existir esa morfología heterogénea, sino caso por caso, nos lleva a dar una respuesta individualizada, independientemente de que los programas originalmente sean genéricos, programas de intervención en radicalización, en delitos violentos, o el programa más específico, el DALI. Segundo, algo que él veía y que yo lo veo en las entrevistas con los internos, que es lo que yo denomino la socialización intrapenitenciaria y extrapenitenciaria. Él lo hacía desde una persona, lo explica mucho mejor que yo, y él lo explicaba claramente. Esa necesidad de que haya una relación con otros internos, obviamente con un control, con una seguridad para evitar un posible proselitismo, que vemos que prácticamente es inexistente, y luego la idea de que el preso, cuando se está trabajando con él y está en prisión, no es un sujeto aparte de otros internos específico respecto a otros delitos. Trae su causa, trae su ejecutoria, trae sus hechos delictivos. Pero como él explicaba muy bien, todo trabajo que se haga con ellos necesita de que ellos obtengan una percepción de dignidad y de respeto. Solamente desde esa perspectiva podemos obtener trabajos con éxito. Hablaba él y con muy buen criterio, de lo que es el sistema religioso. Yo creo que quizás, o es una impresión, al menos la tengo en menores, los aspectos religiosos a veces son subsidiarios, porque yo en las entrevistas con ellos, en lo que ellos me plantean, a veces veo que son otras cuestiones más políticas, más ideológicas, que lo que es el aspecto de religioso. El aspecto religioso está, pero realmente muchas veces es una forma de ocultar, de esconder otro tipo de presupuestos. Yo creo que lo que ha explicado él es muy importante. Y digo, repito, instituciones penitenciarias están haciendo un importante esfuerzo. Primero, todo lo que ha sido en los programas de intervención, pero fundamentalmente el acuerdo con las cooperaciones de la Comisión Islámica en España. La posibilidad de una acreditación formal, de saber quién está dirigiendo la actividad religiosa en un centro y tener, entre comillas, un control, una seguridad sobre lo que se expone, creo que es realmente importante. Y por último, y quiero acabar, una de las partes que más me ha gustado del trabajo, quizá por mi visión penitenciarista del derecho, es cómo él analiza la percepción que tiene el sujeto condenado frente a la institución penitenciaria. Es decir, nosotros siempre lo vemos desde la perspectiva diferente, es decir, cuál es la perspectiva nuestra. Yo creo que él ha incidido y ha buceado en esa realidad y ha llegado a unas conclusiones que son muy importantes. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir un análisis del sujeto. Y segundo, porque esa percepción nos va a ayudar a trabajar en la respuesta que desde la perspectiva penitenciaria tenemos que dar al individuo. Miren ustedes,
Desde una perspectiva pragmática, nosotros conocemos de recursos de estos sujetos. Por ejemplo, recursos en materia clasificatoria, es decir, la posibilidad de acceder a un segundo grado, a un tercer grado, son prácticamente mínimos. Mínimos. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos sujetos pasan largos periodos de tiempo en primer grado o en artículo 10, si son preventivos, una cosa similar para que me entiendan, y normalmente en el régimen del artículo 91.2. Es curioso porque algunos de estos internos sí están siguiendo programas específicos de tratamiento, pero el control, quizá a veces la situación de seguridad, pues se ha obligado a alargar, por así decirlo, la situación de estos sujetos en primer grado. En segundo lugar, escuchar a los internos nos permite también establecer una idea de esa percepción a la que él hace referencia en el manual. Por ejemplo, la mayor queja que nosotros tenemos es que estos internos no participan en actividades. Probablemente esto sea consecuencia o una idea que va indicada en el propio régimen de vida que mantienen. Lo segundo que nos establecen es que necesitan más contacto con lo que son los profesionales, los técnicos del ámbito penitenciario. Una cosa que es constante y obsesiva en las quejas, tengo que decir que se daba también, por ejemplo, en el caso de ETA, pero en estos mucho más, es el tema de que consideran que su inclusión en el sistema FIES, y sobre todo en las categorizaciones actuales, perjudica mucho su evolución penitenciaria. Realmente no es cierto, porque realmente el FIES, desde el momento en que vulnerara un derecho de aplicación tratamental o en prisión, sería automáticamente nulo de pleno derecho. En cuarto lugar, la idea de que ese régimen cerrado le permite y le genera dificultades de relaciones con el exterior. Y en último punto, y ahí es donde él hacía referencia a esa idea que yo denomino socialización intrapenitenciaria y extrapenitenciaria, que es la necesidad de mayor contacto con la familia y el hecho de que estos internos pudieran ser trasladados a centros penitenciarios próximos al lugar en donde tienen ese entorno familiar. Para mí, el trabajo que ha hecho Álvaro, como aquel trabajo de menores, creo que es excelente porque es ese rigor científico y ese ámbito empírico que él aporta. Y solo quiero concluir en mi intervención dándole las gracias, felicitándole y sobre todo diciendo, y repito, es importantísimo que abramos la justicia, que abramos las cárceles a científicos serios, a investigadores serios, porque la visión que ellos dan no es la visión parcial que podemos tener los operadores jurídicos. Por eso agradezco mucho tu trabajo, Álvaro, tu trabajo anterior. Desde que estuviste en menores la cosa ha ido a peor. Espero que retomes eso algún día y sobre todo, ya te digo, esta actividad que realizas, que es tan importante en aras a la seguridad, que es muy importante. Sin seguridad no hay tratamiento, y en aras al tratamiento y a conducir con éxito la resocialización de estos sujetos. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, José Luis, por poner el foco, ¿no?, sobre la relevancia que tienen estos estudios para informar de una manera objetiva a la toma de decisiones y también ofrecer a los profesionales, desde sus distintas posiciones, una visión holística de los casos, ¿no?, que les permita ir más allá de lo que ellos, por otras vías también reciben, es decir, que complementan un poco esa visión. Y luego, por ya poner sobre la mesa uno de los temas que sin duda creo que interesará durante el debate, ¿no?, el coloquio que abriremos también al público después de la intervención de una vez que se cierre el turno de intervenciones, sobre este equilibrio, ¿no?, entre seguridad, entre los criterios que se aplican en relación a la seguridad y este equilibrio en los que tiene también las necesidades que tiene el tratamiento, ¿no? Es un equilibrio complicado. Aquí ya se ha hablado algo y estoy segura que tal vez durante el debate podamos profundizar. Sí me gustaría decir que la monografía, y aunque todos ustedes pueden recoger hoy un ejemplar físico, estará disponible a través de la web del Real Instituto Elcano inmediatamente después a la finalización de este acto, de libre descarga en formato PDF, así que les invito también a que puedan compartirla con sus redes o otras personas interesadas. Pero no quiero demorar más ya y cederle la palabra a la profesora Isabel Bazaga. Isabel, si me lo permites también, para de alguna manera conocer sus impresiones
reflexiones sobre la monografía y tal vez pedirle un poco que incida o que ponga el foco sobre la dimensión de política pública, porque estamos hablando de respuestas y hablamos de políticas públicas, o lo que es lo mismo, políticas públicas de seguridad, que es lo mismo que políticas de bienestar, algo que la profesora Bazaga repite mucho también en sus clases y en sus conferencias. Así que, Isabel, te cedo la palabra. Muchas gracias, Carola, por la presentación y, desde luego, muchas gracias por la invitación a la institución, al Real Instituto Elcano, pero también a los compañeros y amigos. Me siento muy honrada por estar aquí. De hecho, creo que de los que estamos en la mesa probablemente sería la que podía sobrar, ¿no?, en esta presentación que merece, pues, desde luego, el éxito que está teniendo. Créanme que no es frecuente asistir a la presentación de una monografía, mucho menos de una monografía sobre terrorismo y mucho menos sobre terrorismo yihadista en este tiempo con este éxito, ¿no? Y yo creo que eso es un tributo al trabajo de un equipo que también ha dirigido a lo largo del tiempo el profesor Reinales y a la tarea que están haciendo tanto Carola como Álvaro en este proceso. Por lo tanto, ya les pido disculpas de antemano, voy a ser la más aburrida de todos los que han intervenido, pero como me han pedido que sea breve, conocedores de mi tendencia al monólogo, le he pedido a Álvaro que me cronometre, porque lo que sí soy es muy disciplinada. En mi papel de comentar un poquito el impacto que tiene el análisis de políticas públicas, el análisis y evaluación de las políticas públicas, del que este trabajo sería un buen ejemplo en la calidad de las políticas, quiero simplemente señalar algunas cuestiones. La primera es que cuando nos enseñaban esto en los primeros años de la universidad, que no es hace tanto, porque hablar de análisis de políticas públicas es bastante reciente. En la comunidad científica, ya no les cuento en España, donde no existe ninguna cultura de evaluación, sigue sin existir, en la que se puedan aprovechar la calidad de los estudios para revertir en el bien común, que al final es para lo que trabajamos los investigadores sociales. Nos decían aquellos de ¿en qué contribuye el análisis y evaluación de las políticas públicas? Contribuye a la toma de decisiones, ayuda a los que tienen que tomar decisiones a tomar mejores decisiones y contribuye a la calidad de las iniciativas, de las intervenciones. Cuando en políticas públicas hablamos de esto, hablamos de políticas, poco grandes orientaciones, pero hablamos de programas y hablamos de acciones. Yo creo que el trabajo que presenta Álvaro aquí cumple con los dos criterios del análisis y evaluación de políticas públicas. Leyendo, primero, aprendemos, lo cual no es tan frecuente, y segundo, si se lee desde la perspectiva del que tiene algún tipo de responsabilidad en el tema, le permite por lo menos hacerse preguntas e identificar cuáles son los posibles caminos, huyendo un poco de algo que acompaña a este tema a lo largo del tiempo, que es los lugares comunes del discurso. Aquí hemos asumido cosas que no hay ni un solo dato empírico que las corrobore, pero las comemos, las digerimos y las volcamos en nuestros textos, uno detrás de otro, durante cientos de estudios, investigadores que, claro, lo único que nos están alejando precisamente es del conocimiento respecto al problema. Esto no crean que es porque los investigadores somos unos vagos, no es el caso. Suele tener que ver con cómo surgen y cómo evolucionan estos temas. En el caso español, el tema de la radicalización es un tema que se ha incorporado a la agenda probablemente a través de un proceso de europeización, y ha sido muy difícil generar conocimiento propio, porque cuando decimos estas cosas, no, pero si es que en Europa dicen esto otro, las prisiones como ese gran entorno, y termina siendo muy difícil comportarte como investigador de forma muy autónoma cuando lo que te enfrentas es a estos lugares comunes. Yo creo que la monografía que presenta hoy Álvaro en nombre del equipo Elcano lo que hace es demostrarnos que es muy bueno huir de los lugares comunes, del discurso institucional, a veces incluso del discurso académico y sobre todo del discurso social. En investigación social, y aquí me voy a centrar en el segundo punto que quería tratar a petición de Carola,
el papel de la investigación social para el diseño y evaluación de políticas públicas y, en concreto, para las políticas de seguridad. La investigación social suele ser una labor muy callada, a veces incomprendida. Muchas veces nos niegan como ciencia, pero a eso ya estamos acostumbrados y además nos gusta, o sea, no hay problema. Y es que tenemos que intentar huir de lo primero que aparece, porque todo lo que se ve de primeras, pues estas definiciones acuñadas, transferidas, sin mucho ejercicio de digestión, suelen no ser ciertas o suelen ser espejismos que reproducen cosas no comprobadas y no comprobables, ¿no? Entonces, el trabajo que realiza este equipo, y en este trabajo Álvaro, es un trabajo muy de minero. O sea, es decir, uno coge el pico, es mi homenaje, tributo al Bierzo, vaya por delante. Antes Carola hablaba de su genealogía, pues a mí me toca la mía, ¿no? Usted se toma el pico de minero, se va con el casquito, que en nuestro caso pues es el bol y tal, el compromiso ético, también te felicito por ello, porque a los investigadores sociales se nos olvida que trabajar con seres humanos implica tener esos criterios éticos. Y uno va y honestamente plantea lo que sabe, pregunta lo que cree que puede responder a esas cuestiones y empieza a debatirse respecto a esos lugares comunes y empieza a poner sobre la mesa los temas que importan. Por lo tanto, contribuye a eso que les decía al comienzo de mi intervención, que tiene que ser la labor del buen investigador, ¿no? Desde luego, los estudios de políticas públicas contribuyen mucho a la construcción de enfoques de intervención, y es entender que en los temas que importan a la ciudadanía, y desde luego el tema de la radicalización, del extremismo y del terrorismo, yo siempre le agradecería al profesor Reinares, yo creía que radicalización y terrorismo eran casi la misma cosa, ¿no? Hasta que de repente me di cuenta de que no, de que teníamos que observar los dos, que a veces se presentan juntos, pero no necesariamente. Pues eso, uno lo aprende leyendo, investigando, indagando. Y ahí podemos aportar a los decisores públicos, a veces un poco contra el propio criterio de los decisores públicos que no se dejan aconsejar. Y aquí entro en la cultura de evaluación en España. No tenemos cultura de evaluación, es muy difícil investigar en políticas públicas, primero porque a veces se nos niegan los datos. Algo tiene que ver el contexto en el que nos movemos, los contextos de polarización política, todavía la falta de comprensión a la necesaria relación que se tiene que producir entre el ámbito académico, los responsables públicos, los practitioners que decimos, o sea, los responsables como autoridades, los que implantan políticas públicas, y cómo este objeto con el que trabajamos es un objeto que tenemos que construir entre todos. Nosotros como investigadores obviamente vemos cosas, pero sobre todo podemos expresar cosas que los que están inmersos en los temas a lo mejor no ven o no pueden decir, porque por su posición institucional no les está permitido, ¿no? Hombre, criticar a la política siendo actor clave dentro de la política es muy complicado, ¿no? O siendo un responsable institucional es muy complicado. En el sentido de la crítica como generadora de conocimiento, y ahí es donde está el problema de nuestra cultura de evaluación. Cuando afrontamos con honestidad un trabajo que arroja unos resultados, los resultados a veces son positivos y a veces no lo son tanto desde el punto de vista de la labor institucional. Cuando se producen análisis de debilidades, el gestor o la autoridad lo ve como una crítica a la totalidad de su trabajo. Y eso no es así. Fíjense, en políticas públicas lo podemos hacer todo muy bien, con el máximo conocimiento, y puede salir muy mal, porque pasan cosas. Pasan cosas en el contexto social, pasan cosas en el contexto de la propia política pública, los temas evolucionan. Otro mérito que tiene Álvaro, y por eso ha evolucionado de menores hacia adultos, déjenoslo aquí un ratito, juez, por favor, es que el tema que tenemos entre manos lo tenemos que observar porque se transforma. Y se transforma porque la sociedad cambia, y se transforma porque las iniciativas que ponemos en marcha para intervenir sobre él a veces tienen éxito y logran
que ese tema vaya evolucionando también. Sin embargo, nos cuesta mucho alzar la voz y decirlo a los propios decisores. Eso tiene que cambiar y yo espero que trabajos como este contribuyan a esto, sobre todo en la política de seguridad, ¿no? Vemos en el caso del trabajo que presenta Álvaro, la evaluación como un proceso de aprendizaje, también personal, ¿no? de ir buscando poco los paradigmas en los que nos estábamos ubicando para analizar el fenómeno y sobre todo nos permite ver que tenemos que monitorizar, ¿no? La evaluación como proceso de monitorización, sobre todo porque si lo que pretendemos es contribuir a las políticas de seguridad, nuestra responsabilidad es generar esta idea de la intervención proactiva, ¿no? Algo que hablamos muchas veces en los cafés, ¿no? La prevención proactiva. ¿Cómo podemos contribuir a través del conocimiento que generamos a la intervención en un tema complejo, evolutivo y que puede causar muchísimo daño? La propia categorización que tú has establecido, Álvaro, es estupenda en términos de caracterización y lo que puede representar. Como resultado de investigación ya en sí mismo es algo a tener en cuenta, pero además demuestra el importante papel que pueden desempeñar las prisiones, huyendo de ese lugar común de la prisión como el principal espacio en el que se puede producir este afianzamiento tanto de la radicalización como de la proximidad a grupos terroristas. Vemos que en la prisión lo que podemos hacer es trabajar en unas líneas, con unas directrices que nos permitan recuperar lo que puede ser recuperable. Por supuesto que hay elementos irrecuperables, pero eso en todos los colectivos. Pero el problema es si no aprovechamos lo que podemos hacer durante esa estancia para lograr precisamente la disminución del impacto en términos de seguridad. Por lo tanto, es un espacio de prevención proactiva, porque ese preso que está condenado por ese delito va a volver a salir a la calle, felizmente en un Estado de Derecho, algo que algunos políticos actuales del mundo mundial olvidan, ¿no? De la existencia de los Estados de Derecho y de los derechos también de los presos como... Es porque me estoy retrasando, ¿verdad, Álvaro? Bien, termino. Creo que es importante el papel de tu contribución a este tema, a las políticas públicas de seguridad, y todos debemos aprender de ellos, y cómo esa prevención proactiva, precisamente porque estamos ante un tema que tiene una naturaleza sociopolítica, cambia con la sociedad y no se resuelve solo desde el sistema de justicia penal, policía, jueces, prisiones, sino que hay una contribución de otras políticas públicas a la construcción de este ser humano como ser social que ha cometido grandes errores y al que podemos, en su caso, ayudar al que se pueda. Y termino solo con dos cuestiones. Una, que me gusta mucho la categorización esta entre desenganche y de radicalización, sobre todo porque pone sobre la mesa el fracaso de algunos programas de prisiones en otros países donde se trabajaba con un enfoque absolutamente errático que prácticamente estaba incapacitado para resolver nada, ¿no? ¿Qué hicieron? Cerrar los programas. No analizaron porque fracasaban, sino que, bueno, esto no funciona, lo cierro, hombre. En fin, vamos a hacer un poco de autocrítica. Y el segundo, porque nos ponen un camino a otros investigadores para poder analizar. Y termino ya, si esto es una promesa, porque no quiero terminar sin hablar de Álvaro, ¿no? Yo creo que en Álvaro, creo que hay que hacerlo, Álvaro. Álvaro responde al perfil de lo que debe ser un investigador social. Bueno, por no hablar de que además tiene que tener una de las características que decían que hay que tener como investigador, que es buena persona, ¿no? Esto es evidente, no se puede ser buen investigador si no se es buena persona. Pero además es una persona honesta, intelectual y personalmente, y eso ayuda mucho. Y un compañero de decirle este trabajo excelente, que eso también hay poco, ¿no? Entonces hay que ponerlo en valor. Creo que entra, además, también
cumple con otra de las características del investigador social, que entra en una suerte, hablando de procesos, ¿no?, de escalera mecánica o de cinta transportadora del conocimiento, en la que saca lo mejor de aquellos con los que trabaja y contribuye a lo mejor de aquellos con los que trabaja. Creo que es una suerte para el equipo Elcano contar con él, por supuesto con Carola, que decir, y con Fernando más, ¿no?, porque Fernando al final es la fuente de inspiración de todos nosotros, pero creo que se merece este acto, y desde luego yo me siento muy honrada de participar en un acto que no merezco. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, pues muchísimas gracias, Isabel, por tus palabras, y yo me quedo, quisiera también subrayar el apunte que has hecho, ¿no?, y que también José Luis, el juez Castro, ha señalado en su intervención. Bueno, pues esta independencia que se muestra en la investigación y en los resultados que hoy se presentan, que no solo la atesora él como investigador, pero sino también es uno de los baluartes del Real Instituto Elcano en sus aproximaciones. Nuestras investigaciones no están sesgadas, sino que lo que ofrecemos es una realidad objetiva que pueda ser útil al decisor y a la sociedad en su conjunto. Y creo que ambos ponentes han resaltado o han notado en la lectura de la monografía esta independencia a la que se aludía. Pero además me ha interesado mucho, y creo que es muy interesante en el caso del yihadismo, que hoy nos ocupan en particular, ¿no?, que hay otras formas de extremismo violento que también preocupan a las sociedades europeas en la actualidad, y sin duda hay que citar el auge del que procede de la extrema derecha, pero esta idea de que siempre es un fenómeno en transformación, y esto nos obliga no solo a tener un buen conocimiento de la realidad, de adaptarnos y seguir conociendo, porque es un fenómeno que se demuestra con una enorme capacidad de mutación y adaptación a los nuevos contextos, y esto en términos de política pública nos obliga también a tener un buen sistema de evaluación que nos permita detectar cómo debemos adaptar las respuestas a los propios cambios del fenómeno, algo que en la sociedad actual ocurre casi a tiempo real, ¿no?, cada día hay un elemento más que tenemos que considerar como analistas y como investigadores. Nos quedan pocos minutos de este acto, que está previsto que termine a la 1:30, nos quedan unos 10 minutos, así que me gustaría ahora abrir el debate al público, recoger algunas preguntas, y tal vez el autor pueda responder también no solo a las intervenciones de nuestros invitados, sino también a las preguntas que puedan surgir del público. Si te parece, Álvaro, recogemos algunas cuestiones y, por supuesto, también a los ponentes que puedan surgir en la audiencia, y en ese caso, si quieres, ya respondes de manera unitaria. Veo que había una mano. Si hay un micrófono en sala, si son tan amables de identificarse. Hola, buenos días. Soy Óscar Fonseca, soy periodista del País, llevo temas de interior y temas penitenciarios, y me gustaría plantear dos cuestiones. Una que me ha llamado mucho la atención, y es cuando se ha planteado que las prisiones no son un centro de radicalización, y sin embargo, cuando uno lee las estrategias antiterroristas del Ministerio del Interior, pone precisamente uno de esos focos para la lucha contra el yihadismo en las cárceles, en ese riesgo de radicalización. Y luego, un segundo elemento, veo que las entrevistas son entre 2020 y 2021, pero el Ministerio del Interior puso en marcha a finales de 2023 una estrategia, un programa de desradicalización. No sé si parte de las propuestas que has hecho en este estudio están ya recogidas en ese nuevo programa de desradicalización, o si es necesario que se incluya algunas más de las que has hecho. Gracias. Muchísimas gracias. Empezamos con las respuestas y recogemos alguna pregunta más. Vale, claro. Sí, ciertamente la ENCOT, la Estrategia Nacional contra el Terrorismo, pone uno de sus focos en la prevención de la radicalización en prisiones. El estudio se centra en concreto en la población condenada por delitos de terrorismo yihadista, y el reto en las prisiones, yo siempre digo que el reto es triple. Por un lado, prevenir la radicalización de la población penitenciaria común. En segundo lugar, evitar la reincidencia. Y en tercer lugar, favorecer la rehabilitación de estos presos, ¿no? Mi estudio en concreto se centraría en los dos últimos retos: la reincidencia, evitar la reincidencia, pero sobre todo el tercero,
favorecer la rehabilitación. Pero tiene todo el sentido que la institución penitenciaria tenga una comprensión de esos tres retos y que bueno, en fin, en este caso el Ministerio del Interior, las autoridades competentes, sean conscientes de todos los retos y los aborden. También creo que eso responde a las prioridades que ya lo apuntaba Carola y tiene mucho que ver con lo que señalaban tanto José Luis como Isabel. Las prisiones como foco de radicalización es un discurso que no aflora en España, que domina una visión de la realidad a nivel europeo. Y lógicamente los decisores políticos españoles también son sensibles del discurso que domina a nivel europeo y de las prioridades que traslada la Comisión Europea, ¿no? Como digo, la realidad en España no es esa, pero podemos mirar, observar otros países europeos donde las tasas de reincidencia son más altas, donde los programas de rehabilitación han fracasado, donde la capacitación de los profesionales del medio penitenciario son más precarias, las cárceles tienen menos recursos, es decir, que la realidad sea distinta en España no quiere decir disculpen, ¿no?, que otros países europeos no enfrenten un problema muy diferente. En cuanto al programa de rehabilitación, ciertamente el trabajo de campo lo hacemos entre el 20 y el 21. Ya por entonces algún preso de los que entrevistamos había participado muy puntualmente en estos programas, pero la evolución que yo reflejo, que yo recojo, no es necesariamente resultado de ese programa, sino de otras muchas formas en las que la prisión opera favoreciendo el cambio, ¿no? También hay tratamiento terapéutico que no se incardina dentro de un programa de rehabilitación. Sin embargo, el programa de rehabilitación que se impulsa en el 2023 sí que está en coherencia con parte de los hallazgos que yo apunto, es decir, trabajan, por ejemplo, en la cuestión de la identidad, en la desactivación de esa narrativa victimizadora, las emociones, donde yo invito a la institución penitenciaria a ser un poco más, quizá más, no sé si atrevida, a explorar vías un poco, dice José Luis, sí, pues vías que están ahí, es en el combate ideológico, es en decir, y cuidado, tiene una explicación, en la prisión tiene un cometido que es acabar con o producir el desistimiento de conductas que sean ilegales, no favorecer un cambio en las opiniones y en las actitudes. Ese no es el cometido de la prisión en un Estado de Derecho y tiene todo el sentido del mundo que sea así. Pero en este caso concreto de un delito que tiene, como digo, una inspiración ideológica, quizá debemos considerar la necesidad de abordar también esa dimensión. Y es ahí, en lo ideológico, donde de manera muy indirecta también se puede trabajar. Es decir, al final, flexibilizar el tratamiento penitenciario con algunos presos, que ya digo, hay evidencia, y la institución penitenciaria tiene instrumentos para corroborarlo, hay evidencia de que se han distanciado, con esos presos quizás sí se puede impulsar esa interacción con presos comunes, que existe, pero bueno, favorecer la progresión de grado, introducir a las figuras religiosas, es ahí donde creo que podemos dar un paso más allá. Pero si usted comprueba el programa DALIL, que es ese marco que ha diseñado la institución penitenciaria, y mis hallazgos, realmente sí hay una coherencia, ¿no? Es decir, yo puedo ir un poco más allá en algunos puntos, pero no hago una enmienda a la propuesta de las instituciones penitenciarias, ¿no? Y esto va un poco en línea con, por no extenderme más, con lo que tanto José Luis como Isabel apuntaban, porque decir, esa visión de la prisión como un espacio de radicalización tiene sentido porque en muchos países europeos ha ocurrido así y porque no podemos negar que se han dado casos de reincidencia, y la reincidencia, como digo, es un fenómeno de baja prevalencia pero de alto impacto. Cuando ocurre tiene efectos muy dañinos sobre nuestra seguridad y sobre la confianza social en las instituciones, porque se extiende la idea de que la reincidencia es la norma y no la excepción, cuando ya digo, el dato dice que no, que la inmensa mayoría de los presos yihadistas no reincide, y de hecho reinciden menos todavía que un preso común, ¿no? Pero ya digo, ese es el discurso que incluso desde Europa se instala. Europa también tiene una enorme preocupación. La Comisión Europea también pide a los decisores políticos que pongan el énfasis en el trabajo en prisiones. Más por el miedo, yo creo, más por ese alto impacto que por la prevalencia que, como insisto, es baja. No sé si este es mi último... No sé si vamos a recoger alguna última pregunta. El juez Castro quería hacer un pequeño apunte. Sí, por supuesto. Espera, compartimos... Yo quería contestarle desde una perspectiva totalmente empírica, decirle lo siguiente. Yo creo
que el éxito que se está teniendo en España en que no haya ese proselitismo en prisión y que sea tan bajo el número de reincidencia responde a varios parámetros. Primero, porque tenemos un sistema penitenciario extraordinario, totalmente garantista en el respeto a los derechos. Tenemos un sistema penitenciario en donde tenemos trabajadores muy cualificados, en este caso en lo que es la lucha contra el terrorismo yihadista, que están haciendo un trabajo extraordinario. Y tercero, porque quizá habría que reflexionar, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en algunos países del entorno, que no estuvieron, digamos, tan machacados por un terrorismo como el que arrastrábamos en España y que nos dio una experiencia, de algún modo, que fue el terrorismo etarra. También habría que plantearnos si esto no es consecuencia de esas estrategias que se siguen desde la política penitenciaria, tanto de seguridad como de reinserción y de programas específicos. Yo creo que esa es la idea fundamental. Pero también hay que decir que la Administración penitenciaria mantiene, en este momento, esa separación, digamos, entre comillas, clasificatoria de FIES, intentando evitar el contagio a personas que pueden ser vulnerables por determinadas circunstancias, por su aislamiento, por temas en relación a que están muy lejos de su familia, el tema de la propia idioma, muchos aspectos, y yo creo que ese trabajo es un trabajo que se está realizando muy bien. No estoy defendiendo a la institución, no es mi función, pero creo que es de justicia reconocer el trabajo que se está haciendo en España y, sobre todo, esa idea de un trabajo individualizado y muy ligado a la dignidad del sujeto. Y eso creo que es el éxito. Porque no olvidemos que una estrategia penitenciaria en la lucha contra el terrorismo es una estrategia de política nacional global de seguridad. Y yo creo que ahí es donde incide la posibilidad de que esta información que nos da Elcano, que nos da Álvaro, de que ese proselitismo no existe o es muy bajo, probablemente sea consecuencia de todo ese sistema penitenciario. Muchísimas gracias. Creo que solo tenemos tiempo para una pregunta más muy breve, si la hubiera, porque nos pasamos ya 2 minutos de la hora. Y si hay una aquí, muy breve, por favor. No, detrás. Si es tan amable de identificarse, y con esta sí que ya tendríamos que cerrar. Aprovecho también a los ponentes para... Son y media. Simplemente por uy, perdón, hacer un último apunte porque me temo que ya estamos fuera de tiempo. Bueno, sí, soy María Segovia, estudiante de la Carlos III. Bueno, mi pregunta iba más en relación, o sea, sé que se ha comentado que cada caso es único y se tiene que ver las particularidades, pero más que nada yo quería preguntar si existe alguna relación entre el tipo de delito que se ha cometido y la trayectoria personal que tienen los condenados. Es decir, a lo mejor el que capta a la gente pues tiende a ser uno que se mantiene más en la lealtad o cambia. Muchísimas gracias. Álvaro. Muy buena pregunta. Sí. Está recogido en el texto, como no he querido resumir, no he entrado en detalles. Hay diferencias entre los presos que integran cada categoría, tienen más que ver con la edad, con el sexo, con la duración de su pena de prisión o con el periodo de militancia. Pero interesantemente no tienen que ver con las funciones que desempeñaron. Es decir, hay presos que viajaron a Siria, combatieron o recibieron entrenamiento militar y son renegados, y presos con esa misma experiencia militante que son desenganchados o que son, desconectados o que son leales, ¿no? Es decir, la militancia, la experiencia o la función desempeñada en la militancia no está influyendo en sus trayectorias. Como era la última pregunta, solo quiero decir una cosa. Estoy muy agradecido, mi nombre ha aparecido tantísimo en esta... y no era el objeto del coloquio, la verdad. Por tanto, por supuesto, como cualquier persona tengo mi ego, pero también mucho pudor, y no me gustaría que quedara la impresión de que este es un trabajo exclusivamente mío, ¿no? Además del agradecimiento que ha expresado Carola a la institución penitenciaria por la confianza, por el atrevimiento, es decir, cuando circula un discurso como el que circula, permitir que investigadores autónomos e independientes entren en las prisiones y se entrevisten con los presos, incluso con aquellos que dicen me están torturando. Permitir eso es valiente y creo que hay que agradecerlo. No hay una cultura de evaluación, pero hay cada vez más valentía en las instituciones, en las administraciones. Por tanto, es un agradecimiento a ellos, es un agradecimiento al Real Instituto Elcano porque nos dio los medios y la confianza, pero es un agradecimiento también a Fernando Reinares y a Carola García Calvo porque es un trabajo de campo que hicimos los tres, 1 año y medio de turismo penitenciario, por así decirlo, está feo decirlo, pero y fue extraordinario, ¿no? Compartir experiencias
durante las entrevistas, antes, después. Esto también es fruto de esas reflexiones compartidas de todo el tiempo. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero todo eso es también resultado de ese trabajo. Lo firmo yo, pero hay mucho detrás, mucha gente detrás. Muchas gracias, Álvaro. En relación a su pregunta, simplemente decirles que en la página 21 efectivamente hay una tabla resumen donde el autor sintetiza los rasgos sociodemográficos relevantes que tienen que ver precisamente con el punto que preguntaba nuestra invitada. Bueno, pues ahora sí me toca a mí, cuando pasan 6 minutos de la 1:30, poner fin a este coloquio, agradecerles una vez más a todos ustedes su presencia aquí y, por supuesto, a los ponentes sus magníficas intervenciones y apoyo siempre a las iniciativas que surgen del Real Instituto Elcano. Quiero agradecer efectivamente a las instituciones que siempre responden con entusiasmo y que apoyan nuestras propuestas. Sin ellos, como digo, nuestro trabajo no sería posible y esperamos que el resultado, el retorno a la sociedad, de alguna manera, bueno, pues contribuya a una sociedad cohesionada, pacífica y democrática como es la nuestra, a reforzarla. Así que, por nuestra parte, esperamos que sea de su utilidad. Como digo, está disponible ya en la página web para su libre descarga esta monografía y, bueno, en los próximos meses esperamos poder presentar nuevos resultados de este proyecto de investigación. Quedan todos ustedes emplazados a participar de la siguiente presentación. Muchísimas gracias y enhorabuena, Álvaro.